Hola, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas sean a otro episodio de nuestro podcast. Como siempre de este lado les habla María José y para quien no me conozca, soy una mujer mexicana, feminista y actualmente psicóloga clínica. Trabajo con mujeres víctimas de violencia y también en casos de riesgo de suicidio. Este podcast tiene dos finalidades. Una, para aquellas que no han entrado en un proceso de psicoterapia, pues incitarlas, acompañarlas e invitarlas a que poco a poco lo comiencen. Y número dos, para las que ya están en un proceso, pues seguir abriendo ejes de análisis crítico. Muchísimas gracias por el recibimiento de los demás episodios. El viernes anterior estuve en Radio Politécnico, ahí del Instituto Politécnico Nacional. Estuvimos platicando sobre grooming o esta forma de manipulación a través de redes sociales o servicios digitales de adultos o de personas mayores de edad hacia niños, ¿no? Que ya es considerado pues un acto de pedofilia. Intenté buscar como el programa por si lo podía compartir, pero desafortunadamente no se guardan como los programas anteriores. Sin embargo, ya saben que en mis redes sociales constantemente estoy subiendo ahí las invitaciones para que también puedan escucharme en otros espacios. Oigan, pues aquí me estoy recuperando. Ayer fui al Corona Capital y ya no estamos para esos trotes. Siempre me lo reitero, pero siempre voy. Aquí apenas me voy recuperando de la desvelada, de la brincadera. A ver, cuéntenme quiénes más disfrutan como de estos desahogos y de estos espacios. Creo que es la forma en que su psicóloga puede ir gestionando ahí todo el estrés y no caer en burnout. Es a través de la música. Pero bueno, vamos a comenzar este episodio. ¿De qué vamos a hablar? Quiero platicarles qué pasa con los temas de la ansiedad o el sobrepensamiento y qué función tiene el hecho de que el cerebro todo el tiempo esté con pensamientos repetitivos, ¿no? O sea, todo el tiempo pensando en situaciones muy catástrofes, en situaciones de alto riesgo y demás. Quiero que nombremos un poco y visibilicemos el sobrepensamiento y sobre todo que lo entendamos, qué función tiene y qué función también tienen nuestros pensamientos en nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a reconocer o cómo vamos a poder hablar de la ansiedad o cómo saber si estoy pasando por estos procesos? Primero que nada, por favor, yo sé que les encanta TikTok, pero recuerden que más del 80% de la información de TikTok es falsa. Entonces, no nos autodiagnostiquemos, no digamos tengo ansiedad, tengo depresión. Siempre, por favor, acudan a un profesionista de la salud para que puedan darnos un seguimiento más adecuado, ¿sale? Esto lo digo porque creo que ya lo he platicado en otros episodios, que llegan usuarias diciendo es que yo sufro de ansiedad y probablemente no lo estemos identificando de formas correctas o incluso nos diagnostiquemos con trastornos que realmente no son así. Pero acuérdense, etiquetarnos sí nos predispone a formas de comportamiento muy diferentes. Cerrando este paréntesis, ¿cómo reconocemos la ansiedad o cómo la podemos diferenciar del estrés común? El estrés es una herramienta bastante funcional y bastante normal en nuestro proceso de comportamiento. El estrés nos permite, pues, tener la incentivación, la motivación o el esfuerzo para terminar o culminar actividades diarias. ¿No? O sea, ¿qué pasaría si no tuvieras estrés por el trabajo, o por terminar un bimestre, o por mandar un correo, o terminar algún encargo? Pues simplemente no lo haríamos, ¿no? Probablemente habría mucha procrastinación, dejaríamos de ser muy funcionales en el ámbito productivo. Entonces, el estrés es muy necesario incluso en nuestras actividades rutinarias, pero hay que aprender a cómo manejarlo, como yo les decía, a través de los conciertos, de la música, de la psicoterapia, para que no lleguemos a un burnout, ¿no? Que es lo que ya llamamos como una persona ya quemada o desgastada por trabajo. Entonces, esa es la parte del estrés. ¿En qué se diferencia con la ansiedad?
Bueno, a grandes rasgos, la ansiedad también se puede considerar como un tipo de estrés, pero que está mayormente obsesionado. Es decir, hay como un comportamiento obsesivo o compulsivo, sobre todo por el futuro, por todos estos panoramas súper fatalistas, ¿no? O por el error, por reprobar, por no hacerlo bien, pero que el cerebro te va preparando para posibles resultados pues que no estaban dentro de, ¿no? Que no los tenías planeados, que probablemente se salgan de tu zona de confort o que probablemente también sean muy desagradables. Entonces, la ansiedad tiene la función de analizar todas las situaciones próximas, pero que mayormente te llevan a resultados donde hay tristeza, frustración o enojo, ¿no? Porque imagínense que también pensáramos con esa obsesión, pero en situaciones muy agradables, ¿no? O sea, que nos volviéramos millonarias, que viajáramos a Hawái, que vayamos a ser muy exitosos profesionalmente. Imagínense que la ansiedad recogiera situaciones pues también positivas. Estaría muy motivante muchas veces, aunque también llegaría a ser agotador, pero pues no tendría como esta finalidad tan drástica como normalmente lo tiene. Ahora bien, entonces la ansiedad es como este exceso de futuro, es este exceso sobre todo a pensamientos catastróficos y probablemente que llevamos años ejerciéndolo, ¿no? Yo constantemente, si les comparto, uno de mis mayores miedos es la muerte. Entonces mi cerebro ha llegado a pensar en muchas situaciones posibles, andando en camión, en un transporte, en el lugar donde vivo, que puedo llegar a morir, ¿no? El cerebro crea 80,000 posibilidades de cómo yo podría morir, ¿no? Se convierte como en estos pensamientos tan reiterativos que llegan a ser agotadores. ¿Cómo se puede gestionar? ¿No? Ahora que identifico que a lo mejor, en mi caso, pues esto viene por las situaciones que les he platicado en algún episodio, ¿no? Por fallecimiento de gente muy cercana, por ya haber vivido una operación, por estar expuesto y expuesta a situaciones donde a lo mejor mi salud se ha visto en riesgo o la salud de gente que amo o gente que quiero. Primero identificamos el origen, que es lo que nos permite mucho la psicoterapia. Nos permite el desahogo y externar que la emoción que más vamos a sentir con la ansiedad es el miedo. ¿Ok? Acuérdense que el miedo no es una emoción mala, no existen emociones buenas ni malas. El miedo tiene una función muy necesaria que es la protección y el cuidado. El miedo es esa emoción que se encarga de protegernos de situaciones donde nos puedan hacer daño. Hay que identificar el origen del miedo. Probablemente, si nosotras decimos, ¿no? Trata de erradicar esos pensamientos, piensa otra cosa, pero no llegas a la génesis del problema, ¿no? ¿Dónde se creó esa fobia, ese miedo o esa obsesión por el futuro? Entonces simplemente es como si nos tomáramos un paracetamol, pero no nos damos cuenta que nos duele la cabeza porque tenemos un tumor. Acuérdense que lo que más incitamos en un cambio de comportamiento es llegar al origen para desde la raíz erradicar o trabajar todo este inconveniente. Critiquen mucho a esas pseudopsicólogas o pseudopsicólogos que solamente te dicen piensa diferente, ¿no? O sea, si piensas que te va a salir mal, pues piensa que va a salir bien. Yo sé, y realmente no es una crítica directa a las mujeres que creen en esto, pero acuérdense que exponerlo o pensarlo 100 veces no va a hacer que las cosas pasen o dejen de pasar, ¿no? Hay una palabra que dicen mucho, que es como, lo voy a establecer mentalmente, ¿no? Lo voy a como a plasmar, lo voy a repetir, lo voy a... Se me va a ir la palabra, pero bueno, ustedes saben de cuál estoy hablando cuando las personas dicen, ¿no? Justamente, piénsalo para que suceda. No, no solamente se trata de pensarlo, sino incluso se trata de tener estrategias de autoanálisis para saber desde dónde vienen mis propios miedos, ¿ok?
Oigan, tuve que detener la grabación y fui a buscar la palabrita que les decía, porque dije, si no, no me van a entender y nada más nos vamos a hacer bolas. La palabra es manifestar. Se piensa muchas veces, o se ha creado como esta idea, que si manifestamos y si decimos, ¿no? Que si piensas que te va a ir mal, te va a ir muy mal. Pero si piensas que te va a ir bien, te va a ir bien. Las cosas sabemos que no ocurren así, hay muy pocas cosas que están en nuestro control. Entonces no se trata solamente de repetir las cosas de dientes para afuera o de solamente cambiar los argumentos, sino se trata de creérnoslo, ¿no? Que ese es un proceso que a lo largo de la psicoterapia gestionamos, pues cuáles son tus creencias, por ejemplo, en mi caso, alrededor de la muerte, cuáles son tus creencias a través del error, del fracaso, por qué hay tanto miedo a estas sensaciones de peligro, y es ahí donde se ahonda para poder llevar este análisis más individualizado. Entonces, no se trata de repetir las palabras como acto de magia, sino de crear un sistema de creencias diferente alrededor de todas esas angustias. Primero por ese lado. Y número dos, aunque no nos guste, el cerebro hace lo que se le dé la reverenda gana, ¿no? O sea, el cerebro es una María José, rebelde hasta el cansancio, va a hacer lo que dices que no puede hacer, lo va a intentar y va a cuestionarlo. Y el cerebro piensen que es como un barquito que va en una laguna. Y si lo dejas ahí a través del viento, a través de la lluvia, el barquito va a tomar una dirección, ¿no? O sea, poco a poco va a ir avanzando o se va a detener, o a veces va a avanzar más rápido y se va a mover por las condiciones de su ambiente, como el cerebro, pero tú no lo puedes controlar. Si tú quieres controlar tus pensamientos, hagamos como esta analogía. Imagínate que justamente tú estás en una carretera, ¿no? Y esta es una carretera, es periférico, aquí en la Ciudad de México. Y tú dices, quiero parar el tráfico. Quiero ya que se detenga el tráfico en este momento. Y entonces vas y te metes al periférico. ¿Qué es lo que altamente va a pasar? Pues que te van a atropellar, ¿no? Primero, vas a salir volando. ¿Vas a parar el tráfico? Pues sí, probablemente, pero ya por tu muerte, no porque lo hayas podido detener. Los pensamientos van a esa velocidad tan exacerbada o tan rápida como estos carritos, que es imposible que con fuerza de voluntad los puedas detener. El cerebro reacciona a estímulos, a la memoria, a los recuerdos, a lo que nos llama la atención, a lo que es más llamativo en cuestión de colores, tonalidades, olores, a idealizaciones, a este sistema de valores, a la religión. El cerebro responde a un montón de estímulos que tú no decides cuándo suceda. Tú no dices, ahorita que me suba a la combi o al transporte público, voy a empezar a pensar en que me van a asaltar. No sucede así, ¿no? O ahora que voy a tener una relación, voy a pensar que todo el tiempo me van a engañar. Ojalá fue una decisión consciente o una decisión elegida. Pero lo que sucede es que el cerebro reacciona a los estímulos y no podemos obligarnos o no podemos controlar lo que vamos a pensar, pero sí lo que hacemos con eso que pensamos, que ese es el meollo de todo este caos que les estoy contando. ¿Qué vas a hacer con esto que piensas? Tienes dos opciones: caer en el bucle de pensamientos y seguir haciéndolo, hacer de manera ya más consciente, seguir enfatizando en todas estas angustias, o la distracción, o incluso sí podemos tomar esos temas, pero en psicoterapia en un ambiente un poco más controlado, previniendo las crisis y previniendo como estos malestares mayores. Tenemos esas respuestas. Desahogo en psicoterapia, porque así necesitamos confrontar esos miedos, pero no siempre es el mejor lugar para confrontarlos. A veces estando solas o a veces estando en un nivel de tristeza muy profunda. No creo que sean momentos más aptos y que pueden ser momentos muy masoquistas para confrontar todas estas angustias. Entonces está esta opción, desahogo en psicoterapia. Número dos, la evitación o la distracción, como me gusta llamarlo, que es exponernos a estímulos que sean más fuertes y que llamen más la atención, como un cambio de temperatura corporal, para poder, hagan de cuenta que prendemos
y apagamos el Windows, ¿saben? Como que nos reseteamos. ¿Por qué? Porque el cerebro, donde pones la atención, va toda tu energía. Entonces el cerebro, al sentir un estímulo más frío como un hielo, va a llevar toda su atención al hielito y vamos a hacer una forma de distracción. ¿Sale? A veces les digo, distráiganse. En psicoterapia vamos a ir confrontando todos estos miedos, pero no hay que ser masoquista. En ese momento podemos distraernos para no caer en este bucle de obsesión o como de esta compulsión, ¿no? Estar pensando esto. Y como les decía, la última opción pues es caer en este mismo episodio e irnos como en bucle, ir cayendo poco a poco a través de estas sensaciones y emociones de angustia. Ahora, ¿por qué es importante el lenguaje? Como les preguntaba hace un ratito. Es importante porque lo que nos digamos, ahora que ya sabemos que estamos pensando, no sé, en la muerte, ¿qué voy a hacer con ese miedo? Aquí es donde viene esta autorregulación, porque me empiezo a preguntar y me empiezo a narrar distintas formas de solución a mi conflicto. Entonces lo que pensamos sí importa, pero para tener estas formas de autorregulación. A veces incluso les digo, prepárense como una hojita donde tenga paso a paso como un kit de rescate personal en situaciones de comportamientos obsesivos, ¿no? O en momentos donde sepamos que el cerebro está sobrepensando y está extremadamente sobreestimulado. ¿Sobrepensar es en sí algo malo? No, no precisamente. Acuérdense que el comportamiento no es moralista. El comportamiento no es bueno ni malo, no es un criterio religioso que vayamos a tener. A veces es funcional, en mi caso es funcional porque gracias al sobrepensamiento es que yo puedo trabajar siendo psicóloga, porque analizo y cuestiono todo el tiempo y de maneras muy rápidas, y a veces es poco funcional. Aprendan también poco a poco a no categorizar ni a calificar el comportamiento de bueno y malo. Acuérdense que ese es un criterio religioso y nosotras estamos en un ámbito de la ciencia o del ámbito científico, ¿sale? Aquí no es el espacio para estar criticando los comportamientos desde estas posturas religiosas. A grandes rasgos es así como se experimenta la ansiedad. Cuando he tenido usuarias que sí viven ya en niveles de ansiedad muy graves, que acuérdense que con la ansiedad llevamos al cerebro a los niveles de cortisol y adrenalina muy altos. Entonces, como constantemente el cuerpo está siendo sometido a estos desgastes, sí se convierte en un hábito pensar así, porque así como tú no llegaste a la vida pensando de esta forma, ¿no? O sea, se aprendió. Ahora hay que volver hábito toda esta forma de autorregulación y esta forma de entendimiento, ¿vale? Entonces, es hábitos que tenemos que ir trabajando poco a poquito e irlos ahí, pues normalizando y volviéndolos como constantemente repetitivos. Entonces, con las chicas que yo veo que sí ya experimentan muchas irregularidades o muchas crisis por todos, precisamente lo que les decía, ¿no? Porque su cerebro ya se habituó a formas de pensamiento, sí se recomienda algún antiansiolítico solamente y temporalmente hasta que podamos ir poco a poco nosotras ir creando nuestras estrategias de afrontamiento. Algo que también les sugiero es que si se identifican con todos estos síntomas o episodios que estoy narrando, quiero que sepas que la ansiedad es temporal, no es un estilo de vida. Puede aumentar mayormente, por ejemplo, pues si me identifican una enfermedad, si fallece un ser querido, si mi pareja me engaña, mis niveles de angustia pueden ir aumentando conforme a esto, pero como les recuerdo, es temporal. Número 2, no tiene por qué convertirse en un estilo de vida. Número 3, hay soluciones psicoterapéuticas para regularlo, aunque también hay médicas, pero siempre las incito a que lo intenten primero por psicoterapia. Y número 4, acuérdense que la ansiedad somos nosotras. No es un ente mágico, no es un fantasma, no son nuestras mamás, los Reyes Magos, somos nosotras, ¿sale? Somos nosotras sin una correcta autogestión, ¿ok? Entonces, poco a poco la psicoterapia también te ayuda a entender qué puedes controlar de ese ambiente
y qué cosas no están en tu control y vamos a tener que llegar a la distracción o a la medicación o a la psicoterapia. También parte de la raíz de todos estos problemas de ansiedad es porque el cerebro pierde control sobre su ambiente. Pero acuérdense que nuestra falta de control sobre el ambiente es todo el tiempo, ¿eh? En el clima, en las enfermedades, en la menstruación, en la pareja, en los hijos. Es decir, carecemos de mucho control de nuestro ambiente. Pero hay una parte donde se ha creado o se ha pensado que sí se puede regular y se puede controlar. Podemos controlar, uno, cómo reaccionamos. Dos, probablemente nuestra forma de vestir, probablemente lo que estés haciendo en este momento lo puedas gestionar. Pero hay muchas cosas que se salen de nuestro control. Y fíjense que es otra vez un proceso que ahí yo voy entendiendo, voy racionalizando, voy pensando que hay muchas cosas que no puedo gestionar y, y no hay problema, ¿no? Y hay cosas que sí podré y hay cosas donde tengo que enfatizar ahí mi autorregulación. Espero que este episodio, aquí de unos 20 minutitos, como siempre, sé que soy muy puntual, sé que pongo a veces muy pocos ejemplos, pero acuérdense que no es psicoterapia el audio, sino lo hago con la intención de que ustedes lleguen a terapia, a incitarlas a cuestionarse todos estos argumentos. Como siempre, cualquier duda, me encuentran en Instagram como @psicmajomorales, tal cual me encuentran aquí en Spotify. Y yo quedo ahí al pendiente de sus dudas, de sus comentarios, o de si quieren algún otro episodio u otro tema ahí a trabajar. Estos temas como los elijo justamente porque mis usuarias me exponen sus dudas o me exponen como sus problemáticas y son sus opiniones las que considero para seguir trabajando, ¿vale? En el próximo episodio vamos a platicar sobre la violencia dentro de las familias o cuando tenemos esta toxicidad, como actualmente le llaman, dentro de los ámbitos con nuestros padres, con nuestra madre, nuestros hermanos. Así que esperen ahí el episodio sobre esta violencia. Les mando un abrazo súper grande. Ya me voy porque ya se me está cerrando la garganta, pero ayer la gritadera y espero que estén súper bien. Cuídense mucho. Muchas gracias por el apoyo y por estar una vez más. Adiós.